Como este ejemplo que podemos observar acá, tenemos por ejemplo el cotrimoxazol en la muestra. Acá específicamente, cuando hacemos nuestros cromatogramas, nos da un tiempo de retención y su posición en el cromatograma tiene que ser similar a lo que sería en el estándar. Y lo mismo ocurre en el estándar. Si bien los tiempos de retención pueden variar, esto ya debe ser de acuerdo a la viscosidad, a la temperatura, fase móvil, la columna está un poco mal, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que en su posición dentro del cromatograma son casi similares, como lo pueden observar. No hay mucha diferencia. Por ejemplo, este es la trimetroprima, no tiene mucha diferencia en sus tiempos de retención, por lo cual podemos decir que efectivamente es trimetoprima. Lo mismo con el sulfametoxazol, es un pico muy grandote, su tiempo de retención es casi cercano a lo que es el estándar. Por tanto, no hay mucha misterio en esto. Efectivamente, lo que tenemos acá es cotrimoxazol, tanto de trimetroprima como de sulfametoxazol, a los diferentes tiempos de retención. Inclusive en su monografía misma, especifica en el apartado de identificación, por ejemplo, esto es para una suspensión oral, el tiempo de retención del pico principal de la solución muestra, o sea, estos dos picos de la solución muestra, corresponden al de la solución estándar, según se obtiene la valoración. O sea, tiene que ser similar a esta. Bueno, a los tiempos de retención, como lo he mencionado, la mayoría de las monografías de la USP especifican en el apartado de identificación que emplees el método de HPLC en la mayoría de los casos. Inclusive algunas monografías mencionan los tiempos de retención en los cuales va a salir. Esto ya lo hemos visto en la clase pasada, en el cual nos especificaba los tiempos de retención relativos. Generalmente esto te aparece en la aptitud del sistema. Por ejemplo, te dice que la trimetoprima saldrá a un tiempo de retención y sulfametoxazol a los 1.8 minutos. Sin embargo, como la anterior los especifiqué, estos tiempos de retención que les da la USP solo son con fines informativos para facilitar la identificación. No te quiere decir que algún minuto sí o sí te tiene que salir trimetoprima. Solo al menos te sirve como que un plus para decirte quién va a salir primero y quién va a salir segundo. No siempre se cumple esta regla de que al primer minuto va a salir trimetoprima y a los 1.8 minutos sulfametoxazol. No siempre se cumple, pero al menos te da una razón de quién va a salir primero. Generalmente estos tiempos de retención relativos están en aptitud del sistema y también están en el apartado de impurezas. Así que en ahí pueden tener una idea de quién va a salir primero y al menos así estar seguros de que han realizado muy bien el método. Pero eso sería en cuanto a lo que sería el análisis cualitativo. Ahora la cuestión nos vamos a ir a un análisis cuantitativo. Eso ya es lo que nos vamos a referir casi toda la clase el día de hoy. Como bien saben, el análisis cuantitativo por HPLC es muy exacto, es muy bueno, ya que generalmente repite, o sea, separa los analitos dentro de una mezcla o de una muestra. Sin embargo, para calcularlo o analizarlo cuantitativamente, tiene dos métodos. Uno de los métodos que especifica tanto lo que sería Bermejo es empleando la medida de la altura, y el otro método es por el área del pico cromatográfico, que esto se comprueba generalmente con un patrón o simplemente, como lo llamamos, con un estándar. Así que vamos a rectificar esos dos métodos. El primer método es el análisis basado en la altura del pico. Como bien saben, cuando nosotros tenemos nuestro cromatograma, tenemos acá lo que serían dos ejes, lo que sería el eje de los minutos y el eje de las señales, que generalmente son las unidades de absorbancia, si usamos lo que sería el detector UV. Lo que detecta lo que sería principalmente la altura es este punto, lo que sería la señal. De hecho, la altura de un pico se obtiene uniendo las líneas base, o sea, quiere decir esta línea de acá abajito, hacia el pico principal, por una línea recta y midiendo la distancia vertical desde esta línea al pico. Esta hasta acá sería básicamente la altura a la cual nuestro pico, o nuestro principal analito, por así decirlo, presenta un valor específicamente en la altura. Y con estas alturas podemos obtener resultados exactos. O sea, con esto podemos emplearlo en vez del área. De hecho, esta es su fórmula. La fórmula para sacar lo que sería el porcentaje de pureza se basa en la altura de la muestra sobre la altura del estándar por la concentración del estándar sobre la concentración de la muestra multiplicado con 100. Con esto vamos a conseguir lo que sería nuestro porcentaje de pureza para nuestro determinado analito o principio activo, por así decirlo. Y es interesante porque esta metodología solo se basa en lo que sería en la medición de la altura y ya no en la medición de la área. Pero para emplearlo necesitamos controlar tres aspectos: la temperatura de la columna,
el caudal del eluyente, o sea, el flujo, y la velocidad de inyección de la muestra. Especialmente esta, ya que es crítica, especialmente los primeros cromatogramas, ya que es generalmente los primeros cromatogramas son los que nos salen muy bien o casi inexactos, por así decirlo. Inclusive, con estas alturas de los picos, podríamos sacar lo que sería la mismísima concentración. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que solo podemos emplear este análisis basado en la altura del pico si es que no tenemos variaciones en la columna, o sea, durante el tiempo en los cuales estamos obteniendo estos picos a través de la muestra y que los patrones, o sea, los estándares, no alteren la anchura del pico. De hecho, este método se basa más que todo en que la anchura del pico no sea tan asimétrico. Tiene que ser muy simétrico. No tiene que haber ninguna variación. Tiene que ser como que una curva gaussiana, como un pico gaussiano, perdón, esa sería la palabra. Un pico casi perfecto para emplear este método, ya que cuando veremos más adelante hay una gran diferencia empleando lo que sería el método de la altura del pico y el método del área del pico. Hay una diferencia crucial. Inclusive aquí está lo que sería un ejemplo. Pero tal como lo hemos mencionado, la medida de la altura del pico es muy fácil, como está en este ejemplo. Por ejemplo, digamos que nosotros estamos valorando en el HPLC lo que sería la cafeína, como lo hemos hecho en tabletas de Cofarbocot, que tenía mayormente cafeína que ergotamina. Dentro de esta, en nuestros análisis, siempre en nuestros reportes, nos dan lo que serían los tiempos de retención, pero también nos da el dato de la altura. Y ejemplos de este método vamos a basarnos ya no en la área, sino en la altura de lo que sería nuestro pico. Por ejemplo, en el pico 2, este sería de la cafeína, el cual emplea una altura de 224.70750, lo que equivale a 224 miliunidades de absorbancia. Y lo mismo para la muestra, que en el mismo pico a los 1.591 emplea unas miliunidades de absorbancia de 219, o lo que equivale a una altura de 219,19926. Obviamente, tanto la concentración del estándar como la concentración de la muestra son similares. Ambos tienen la misma concentración, así que en ese dato no habrá ningún problema. Pero el análisis se basa en la fórmula ya descrita anteriormente, en donde ya no empleamos la área, sino simplemente la altura que nos dan nuestras hojitas. De hecho, por eso se llama Hake. Lo cual, la altura de la muestra, en este ejemplo, es esta de acá, 219, por lo cual lo colocamos en nuestra fórmula, dividido entre la altura del estándar, 224, multiplicada por las concentraciones tanto del estándar como de la muestra. Obviamente son iguales, así que esto simplemente va a ser 1. Y si esto lo colocan en nuestra calculadora, les va a dar un resultado de 97,55%, lo cual está muy bien. De hecho, inclusive eso reflejaría que es casi el 100% en una mismísima tableta, ya que el rango generalmente suele ser de 90 a 110%. Pero ahora, ¿cuál es el problema en emplear este método? El señor Gatito nos lo dirá. Es fácil, como se han dado cuenta. Simplemente necesitamos este dato. Y además, si digamos no tengamos en nuestro programa un integrador, nosotros mismos con una regla podemos calcular la altura en nuestra hojita con esta otra altura. Es muy fácil calcularlo, pero lo malo es que solo aporta una exactitud razonable, porque estos picos tienen que ser agudos, estrechos, bien definidos y ser simétricos. Y eso es lo que le falta, por ejemplo, en este cromatograma. Porque si bien el método de la altura es muy interesante, solamente es aplicable para análisis de rutina, donde la sencillez y rapidez son importantes, del detrimento de la exactitud. O sea, en este ejemplo que hemos empleado, por ejemplo, nuestra curva obviamente no era gaussiana, era asimétrica. Inclusive, acá no está bien separada, la resolución es muy mala. Por tanto, este resultado que nosotros hemos sacado no puede ser el correcto, ya que le afecta considerablemente la anchura. La anchura afecta mucho, ya que este método de la altura no toma en cuenta lo que sería el efecto de la anchura. Simplemente se basa en la máxima absorción, en otras palabras. Es como lo que nosotros hacíamos en espectrofotometría. La cuestión es que esta vez no lo toma en cuenta. Ese es un error muy garrafal, ya que en términos de mezclas, en un espectrofotómetro esto se llama aditividad de absorbancias, pero cuando empleamos HPLC no tendría que ver aditividad de absorbancias, todo tendría que ser separado y bien gaussiano. Eso sería lo más ideal.
Por tanto, este método, como lo dice, solamente es de rutina. Y cuando nosotros tengamos picos muy simétricos, bien estrechos y bien agudos, como lo dice el señor Gatito, por así decirlo. Pero es uno de los métodos que se han empleado en un inicio. Pero ahora nos vamos a los que todos nosotros conocemos. ¿Qué sería el método o el análisis cuantitativo basado en las áreas de los picos? Este es el que actualmente empleamos y en el que la USP lo destaca, a diferencia del método anterior que se basaba en la altura. Esta medida del área de los picos es el método más general en las determinaciones cuantitativas. Casi todas las monografías emplean este método. Existen muchos métodos para la medida del área del pico, pero el más utilizado con diferencia en la actualidad es la integración electrónica. La integración electrónica básicamente se refiere a cuando el mismísimo software te calcula el área bajo la curva de nuestro pico, porque si bien hemos visto que en biofarmacia podemos calcular el área bajo la curva mediante métodos matemáticos, un integrador electrónico lo puede hacer inclusive más rápido si está dentro del software, en base a algunos datos, ya sea la anchura o la altura de nuestro pico, como lo podemos observar acá, ya que generalmente nos dan estos datos cuando nosotros tenemos. Pero en este caso ya no se basa en lo que sería la altura, se basa en toda esta área que está marcado con amarillo. Todo esto es lo que analiza, o nosotros lo llamamos como el área bajo la curva. Esa es su principal función. Lo bueno actualmente es que los software ya tienen integración. De hecho, por eso se llama integrador. Una parte de lo que sería el HPLC es la integración electrónica, ya dada por el detector, ya que generalmente una vez integrado ya detecta lo que sería el área, lo que sería el ancho, inclusive la altura y otros datos más. Eso es lo bueno. Pero si en caso de que, digamos, nuestro software no tiene con integración electrónica, o sea, simplemente nos dé estos datos de acá abajito, entonces no tenemos que emplear métodos más antiguos, métodos en donde nosotros mismos calculábamos el área bajo la curva, por así decirlo. Donde tenemos, pero lo malo es que estos métodos manuales requieren picos estrechos y simétricos, al igual que el método de la altura. La forma más factible para calcular lo que sería el área del pico es mediante la siguiente fórmula, la cual es el área es igual a la altura, o sea, ya saben, la altura del pico, por la anchura a la media altura, como lo ven en esta imagen. Necesitamos este dato de acá. Obviamente esto lo podemos hacer en nuestro papelito con una regla relacionando tanto lo que serían los centímetros de la altura de nuestro pico por la anchura de lo que sería la anchura del pico a la altura media, como está en esta imagen. Esto lo podríamos hacer, pero de nuevo recalco, este método manual simplemente es con picos estrechos y simétricos. Por lo tanto, esto, pues solo necesitamos cumplir estas condiciones para realizar o calcular esta área de forma manual en nuestra hojita. Pero hay métodos un poquito mejores que que ya está empleando lo que es un planímetro, como lo pueden observar acá. Básicamente se trata de que con esta agujita que ven acá, dibujemos o en nuestra hojita, por así decirlo, lo vayamos situando en forma de toda nuestra curva y automáticamente por estos, llamémosle herramientas de ayuda, te calcula o te da, creo que si no me equivoco, que es donde te da el valor de cuánto es el área bajo la curva o el área de nuestro pico. Y otro método es empleando el peso relativo o el peso de un área conocida en un papel de registro. Esto ya es más anticuado, por así decirlo. Por tanto, esas son las maneras en las cuales podemos nosotros calcular el área sin la necesidad de emplear una integración electrónica. Pero como estamos en control de calidad y necesitamos resultados muy rápidos, ya que haciendo esto de acá tardaríamos demasiado, entonces el mismísimo software ya cuenta con un integrador electrónico. Por tanto, esa es una de las grandes ventajas al emplear lo que sería HPLC más digitales o más actualizados en comparación a los métodos más antiguos, por así decirlo. Ahora, para llevar a cabo un análisis cuantitativo de los componentes separados de una muestra, existe una gran variedad de métodos, por así decirlo, porque si bien nosotros conocemos el más general, hay más métodos en los cuales nosotros podemos calcular o especificar el porcentaje de pureza de un analito empleando el método del HPLC. Así que hay 4 métodos. Así que empezaremos con el primer método de cuantitativo. Este es muy conocido, seguramente lo llevaron desde inicios, ya sea en análisis por instrumentación o en otra materia.
simplemente es empleando una calibración directa o calibración absoluta. O sea, básicamente graficando una curva de calibración. Este es el método más sencillo para el análisis cromatográfico cuantitativo. Básicamente implica la preparación de una serie de disoluciones de patrón de composición parecida al de la muestra. Al igual que lo hacíamos en espectrofotometría, mínimo 5 concentraciones y 2 réplicas. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos como 8 concentraciones y obviamente lo habrán hecho seguramente 2 réplicas o más de 2 réplicas. Pero a diferencia de lo que era en espectrofotometría, la concentración obviamente se mantiene, solo que la señal ya cambia, ya que aquí sería el área bajo la curva, dada a partir de lo que serían nuestros respectivos picos. Aunque también esto puede cambiarse por la altura, pero como lo hemos mencionado, el mejor es el área bajo la curva o simplemente el área del pico. Esa sería nuestra forma para nosotros calcular lo que sería la concentración de nuestro analito. Básicamente, para realizar esta curva, ya saben, necesitamos que estas 5 concentraciones o más de 5 concentraciones sean de estándares de referencia y están representadas, como lo mencioné, en base a la altura o al área del pico. Recordemos que esta relación es proporcional y tiene que ser también lineal. Por tanto, la curva de calibración es la más sencilla y la que más se emplea en todo tipo de instrumento, por así decirlo. Además, los análisis se realizan en esta gráfica por medio de 2 formas, la ecuación de la recta o por medio de la interpolación. La fuente más importante de error en este método, o sea, lo único malo de este método es que puede haber un error, una incertidumbre en el volumen de la muestra. O sea, a la hora de inyectar, nosotros tenemos que inyectar bien, por así decirlo. No tiene que haber algún tipo de error o algún tipo de interferencia dentro de nuestra inyección. Y el otro es la velocidad de inyección de la muestra. Una vez que generalmente cuando es manual o automático, el mismísimo software rapidito inyecta la muestra. Pero si lo hacemos manual, recuerden que tenemos nuestro loop o nuestro inyector y recuerden que lo bajamos, pero una vez que recién aparece la línea roja, rápido tenemos que subirlo, porque la velocidad de inyección es importante dentro de los análisis. De ahí la importancia de subir y bajar mucho la palanquita cuando estamos en lo que sería en el laboratorio, por así decirlo. Pero eso es básicamente el fundamento de la calibración directa. Ahora lo vamos a ejemplificar en un ejemplo. Aunque mayormente ya saben cómo emplear lo que es la curva de calibración, pero recordarles no estaría muy mal. Así que nos vamos al primer ejemplo. El ejemplo dice, se evaluó la pureza de la cafeína empleando una curva de calibración por HPLC. La muestra se preparó a una concentración de 20 partes por millón, lo que es equivalente a lo que sería miligramos por litro en agua. Recordemos que la cafeína es muy soluble, o bueno, prácticamente soluble, lo que sería en un solvente de agua. Así que básicamente lo que se hizo fue lo siguiente. Se hizo una área, lo que sería una curva de calibración, en donde se realizó por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se realizó 11 concentraciones de estándares de cafeína y cada una se evaluó por el HPLC. Del HPLC se tomó todas las áreas y se formó esta gráfica, en donde de acuerdo a la relación del área bajo la curva, o sea, básicamente nuestras áreas, versus la concentración de la cafeína, pero en este caso está en partes por millón. Generalmente esto va a variar mucho. Algunas veces algunos lo hacen por miligramos por ml, otros gramos por litro, etcétera, etcétera. Depende mucho. Obviamente lo principal cuando hacemos lo que sería esta curva es que la ecuación de la recta tiene que ser muy lineal. El coeficiente de determinación tiene que ser casi similar a 1. Y eso lo podemos observar acá. El coeficiente de determinación es 0,997. Por tanto, es similar a 1. Y la ecuación de la recta, por tanto, está muy avalada. Hay una correlación entre la variable X y la variable Y. Por tanto, esta curva nos va a servir efectivamente para realizar nuestro análisis. Ahora dice que ahora en el HPLC se había colocado una muestra de concentración de 20 ppm. Así que vamos a verificar si está de acuerdo a esta concentración, empleando esta curva ya elaborada. Por tanto, el primer método, vamos a emplear el método de la ecuación de la recta. Básicamente, hemos preparado nuestra muestra a 20 partes por millón y nos ha salido un área de 1250.56.
Así que esto simplemente lo vamos a reemplazar en la ecuación de la recta, que ya ha sido formulada por el mismísimo software. Generalmente en Excel lo sacamos. Por lo cual, en la misma fórmula de la ecuación de la recta, también lo podemos reemplazar a sus unidades respectivas, ya que sería básicamente las áreas, X, que sería básicamente la concentración en ppm, y de acá lo que ya tenemos es el área. Esta concentración no, porque queremos vigilar que sea 20 ppm, pero supuestamente nuestra muestra hasta está a 20 partes por millón. Así que reemplazándolo, simplemente lo que sería la concentración, nos quedaría esta siguiente ecuación, en donde el área estaría sumada lo que sería más el intercepto sobre la pendiente. Y si simplemente reemplazamos nuestra área, directamente ya nos va a dar lo que sería nuestro resultado. En este caso, 20.28 partes por millón. Ese sería nuestro resultado en caso de que nosotros empleemos lo que sería el método de la ecuación de la recta. Obviamente tenemos que tener un coeficiente de determinación similar a 1. Y para correlacionarlo, podemos usar el siguiente método, que es el método de la interpolación, que simplemente, generalmente esto se hace lo que sería en una hoja milimétrica, y en ahí se coloca lo que sería nuestro valor de 1250.56, ya que generalmente es nuestra área. Y obviamente esto, haciéndolo en nuestro papelito, formamos una recta, lo colocamos en nuestra ecuación, lo que sería nuestra recta, y lo interpolamos a lo que sería al eje de las X, que en este caso sería la concentración. Y si se dan cuenta, está cerca a 20.2. O bueno, si yo lo interpretaría. Depende mucho de la interpretación, por así decirlo. Por lo cual, se correlaciona tanto la ecuación de la recta como la ecuación de la interpolación. Pero ahora, nosotros ya sabemos la concentración. Lo que nos importa ahora es verificar si está de acuerdo a lo que sería la monografía de la USP, que especifica que tiene que tener no menos de 85% y no más de 101%, porque ahorita estamos trabajando con lo que sería con materia prima. Queremos evaluar la pureza de nuestra cafeína. Entonces simplemente hacemos una relación. Supuestamente nuestra muestra ha sido a una concentración de 20 ppm. Por tanto, ese va a ser nuestro 100%. Ahora, lo que hemos sacado en la ecuación de la recta como en la ecuación de la interpolación, mejor si es el de la ecuación de la recta, 20.28 ppm, lo vamos al siguiente dato y simplemente hacemos la regla de 3. Y haciendo simplemente la regla de 3, resulta que efectivamente la pureza de nuestra cafeína es de 101.4% para materia prima. Por tanto, esto nos tenemos que vigilarlo en las condiciones y criterios de la USP, el cual especifica que para materia prima de cafeína tendría que estar dentro de este rango. Y lastimosamente no está dentro del rango. Es más que 101%. De hecho, es 101,4%. Por tanto, simplemente la conclusión sería, la materia prima de cafeína no cumple la pureza de 98,5% a 101%. Esa sería la forma en la que nosotros debemos aplicar lo que sería el método de la curva de calibración. Obviamente ya la conocen, ya saben cómo funciona, pero para sacar el porcentaje de pureza se hace de esa manera. Se relaciona las concentraciones con lo que supuestamente tenía que salirnos a nosotros, que era 20 ppm. Pero en este caso no se dio el dato y se rechaza lo que sería la materia prima, o se hace por triplicado para verificar si darle una oportunidad o no. Pero ese sería el método por la curva de calibración. El otro método. Este método no es muy conocido. De hecho, es más dado referente a la cromatografía de gases, pero también está dentro de los métodos en los cuales nosotros podemos cuantificar el porcentaje de pureza. El método se llama la normalización interna o normalización de las áreas. Este método también es llamado como estandarización interna. Por cierto, no se van a confundir con estándar interno. El estándar interno es otro método y la normalización interna también es otro método. Consiste simplemente en referir el contenido del analito en el total de áreas en el cromatograma. Para ello se suman el área de todos los picos presentes, excepto el pico del tiempo muerto. O sea, este pico no se toma mucho en cuenta. Ahorita no parece muy claro lo que significa este método, pero básicamente en su fórmula se lo refleja. Nos quiere decir lo siguiente, que para nosotros sacar el porcentaje de pureza, primero tenemos que sacar el porcentaje de pureza de la muestra, o su
parte que está dentro de la muestra. Me explico. Básicamente, imagínense como si tuviéramos 3 picos, y de estos 3 picos tenemos 3 áreas bajo la curva, o 3 áreas simplemente. Estas 3 áreas se suman en la parte inferior y se analizan en la parte superior de acuerdo al área de cada uno. Por ejemplo, queremos analizar el área del pico 1, entonces acá va a venir su área, dividido entre el área de la sumatoria de las 3 áreas, y multiplicado por 100. Y una vez que tengamos el porcentaje de pureza de la muestra, a partir de acá tenemos que hacer una serie de análisis para identificar el verdadera concentración. Tengo un ejemplo en el que van a entender mucho mejor, pero básicamente ese es su fundamento. Básicamente en el cromatograma, cuando esto solo se emplea cuando todos los componentes se han separado y cada pico se haya resuelto completamente. O sea, eso quiere decir que la resolución es muy buena y la separación también es muy buena. No tiene que estar muy junto, y si está muy junto, no podemos emplear el método de normalización interna, por así decirlo. Y tal como lo especificamos, el porcentaje de cada componente se calcula dividiendo su área entre el área total y multiplicando por 100. El área de los 3 picos en la parte inferior y el área individual de cada pico en la parte superior, para que se tengan una idea, por así decirlo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este método? La principal ventaja es que no requiere estándares de referencia, y eso es un gran plus, porque simplemente nosotros trabajaríamos con muestras. Ya no necesitamos comprar estándares calidad USP, calidad de trabajo, estándar secundario, que ya de por sí son muy caros. Simplemente emplearíamos lo que serían nuestras muestras. Además, es muy preciso, ya que los errores de la inyección y de preparación de la muestra se compensan con lo que sería la sumatoria de las áreas de estos 3 picos. Es una de las grandes ventajas de este método. Sin embargo, como tiene solamente 2 ventajas, tiene demasiadas desventajas. O mejor dicho, tiene 2 desventajas importantes, las cuales son las siguientes. La primera es que es necesario que todos los componentes se separen. Lo que les he mencionado, la resolución tiene que ser muy buena, pero suele haber casos como nos ocurre a nosotros, en que aparecen lo que sería analitos degradados, o sea, como que impurezas por acá. Y obviamente esas impurezas de picos también se tienen que sumar en las áreas. Y obviamente eso es muy problemático, porque a veces estas impurezas suelen estar cerca de nuestro analito. Y obviamente ya no tiene buena separación. Y eso lo hemos visto mayormente cuando, por ejemplo, cuando hemos hecho amoxicilina, su analito de degradación suele estar acá, inclusive. Obviamente no es lo que nos interesa, pero al emplear este método, eso le influye demasiado. No está separado de la impureza. Y lo mismo con otros productos de degradación que sean por acá, o aparecen por acá, o por acá, o por acá, etcétera, etcétera. Ese es lo malo, por así decirlo. Lo cual no siempre ocurre, como lo dice acá. El otra desventaja. Todos los componentes deben tener el mismo factor de respuesta. ¿A qué nos referimos con eso? O sea, eso quiere decir, por ejemplo, si empleamos un detector, lo que sería el ultravioleta, recordemos que ahí había un parámetro que es la absortividad. Y para que empleemos este método de normalización interna, la absortividad debe ser igual o similar para los 3 analitos. Si, en el caso de que empleemos un detector UV, porque si empleamos un detector polarimétrico o fluorescencia, ahí ya cambia la constante. Pero generalmente como usamos UV, en este caso la absortividad tendría que ser igual para los 3 picos. Y para emplear esta fórmula, por así decirlo. O para ejemplificarlo de otra manera, o que simplemente sean iguales las cantidades de los distintos componentes que den la misma área. O sea, que tienen que dar áreas similares entre los 3. Esas son las principales desventajas de este método. Sin embargo, podemos corregir esto si es que en caso nosotros tengamos analitos muy puros, por así decirlo, o sea, simplemente así, pero que su absortividad sea diferente. En ese caso tenemos que emplear lo que sería la fórmula más mejor, por así decirlo, la cual es simplemente lo mismo, la sumatoria de los analitos, pero ya con el factor de respuesta. Este factor que dicen acá. Por ejemplo, esto puede ser el factor de nuestro analito A. O esto puede cambiar por B, por C, etcétera, etcétera. Y esta es la sumatoria de todos los analitos por su factor de respuesta. Lo cual el factor de respuesta se calcula, lo cual es dividiendo la cantidad de analito patrón sobre el área del analito. Más que todo la cantidad seguramente será en miligramos o en gramos.
etcétera, etcétera. Obviamente este factor va a ser diferente para cada analito. Por acá debe tener otro factor, acá otro factor y acá otro factor. Pero su sumatoria es la cual va a reflejarnos el porcentaje en la que está, por así decirlo. Ahora, para que entiendan muy bien este método, nos iremos al ejemplo. El ejemplo lo haremos empleando esta fórmula de acá. Con esta fórmula va a ser muchísimo más complicado. Además, no es uno de los métodos que nos interesan. Pero para que tengan una idea de cómo funciona, este es el siguiente ejemplo. Ejemplo. Vamos a calcular el porcentaje de pureza de cada analito presente en la muestra, sabiendo que en total la muestra presenta una concentración de 72 gramos por cada 100 ml. O sea, quiere decir que nuestra mezcla o nuestra muestra presenta 72 gramos y están disueltos en 100 ml de algún disolvente, por así decirlo. Para especificarlo mejor, hagámoslo de la siguiente manera. Este es el cromatograma que nos ha salido. De este cromatograma, tal como lo dice el ejemplo, no se toma en cuenta lo que sería el pico del tiempo muerto. Este de acá no se va a tomar en cuenta. Simplemente se va a tomar en cuenta los 3 picos de acá. El 1, el 2 y el 3, que corresponderían seguramente al analito 1, al analito 2 y al analito 3 a una determinada longitud de onda, que en este caso sería 254 nanómetros, cuya señal sería en miliunidades de absorbancia. Obviamente, estos 3 analitos han sido preparados a distintas concentraciones, como lo podemos ver en la imagen. Este debe ser en menor concentración, este en mediana concentración y este en mayor concentración. Y eso se ejemplifica acá. El pico 1 está a una concentración de 20,5 gramos por cada 100 ml. El pico 2 tiene 11 gramos por cada 100 ml. El pico 3 tiene 40,5 gramos de su analito por cada 100 ml. Básicamente es como si estuviéramos analizando un estándar combinado, lo cual hacemos, por ejemplo, en cotrimoxazol, hacemos solamente un estándar y en ahí los mezclamos los dos, sulfametoxazol y trimetoprima. Y en este caso sería casi lo mismo. Obviamente no siempre va a ocurrir esto en las muestras, pero imagínense como que es un estándar combinado, por así decirlo, y obviamente cada uno tiene su respectiva concentración. Lo que hace el método es que necesitamos sumar estas tres concentraciones, los cuales están presentes en los 100 ml. Obviamente esto debe estar en un matraz de 100 ml y simplemente sumamos la cantidad de los 3 analitos, dándonos en total una concentración de 72 gramos por cada 100 ml. O sea, nuestra mezcla en estos 3 analitos suman en total esta concentración, 72 gramos por cada 100 ml. Y ahora se lo ha evaluado en el HPLC por triplicado, obteniéndose el área 1, el área 2 y el área 3 de cada analito, tanto del pico 1, del pico 2 y del pico 3, que con los colores se van a dar cuenta, sería este su promedio, tanto del 1, del 2 y del 3. Obviamente acá también le habían hecho lo que sería el coeficiente de variación, que debe ser menor al 2%, y como está menor al 2%, también se toma en cuenta, pero lo que nos importa acá es estos promedios, que básicamente con los que nosotros vamos a emplear, y abajo tenemos lo que sería la sumatoria de las áreas en total. ¿Eso qué significa? Significa que de estas 3 de la primer área han sido sumados y nos dio este total. Si quieren pueden sacar calculadora y lo van a hacer. Estos 3 lo han sumado. Del área 2 también lo han sumado. Del área 3 también todos estos picos o áreas han sido sumados. Y de estas 3 sumatorias se saca su promedio. Con esta sumatoria y con estos promedios vamos a trabajar lo que sería en nuestro ejemplo. Así que sería de la siguiente manera. Vamos a determinar primero el porcentaje de cada componente, suponiendo que tienen el mismo factor de respuesta. Como lo mencioné, cuando tienen el mismo factor de respuesta se emplea esta fórmula de porcentaje de pureza. Pero tomen en cuenta que esto es porcentaje de pureza de la muestra, en la muestra. No estamos hablando de porcentaje de pureza del analito, eso ya es otra cosa. O de nuestro principio activo, por así decirlo. Así que vámonos a la obra. Empezaremos con el analito 1. En el analito 1 tenemos que primero tomar en cuenta su sumatoria de las áreas. En este caso la sumatoria es 39.803. Por tanto, iría en la parte inferior. Ahora nuestro analito 1 presenta lo que sería un promedio de 10.477. Así que lo vamos en la parte superior. Y lo multiplicamos por 100. Dándonos un porcentaje de pureza en la muestra de 26,32%, lo cual esto no va a ser muy importante, pero cabe recalcarles que este no es el porcentaje de pureza del analito,
solamente es el porcentaje de pureza del analito en la muestra. O sea, quiere decir que de su 100%, el analito 1 representa el 26,32%, para que así tengan una idea. Ahora, lo mismo con el analito 2. Nos vamos al área promedio de lo que sería del pico 2. Aquí está su pico, este es su promedio, 5.293. Entonces iría acá, y obviamente la sumatoria es la misma, 39.803. Multiplicado por 100, y nos da un resultado de 13,30% de porcentaje de pureza del analito en la muestra. Eso, solamente esto es en la muestra. Este analito 2 representa en la muestra simplemente 13,30%. Y lo mismo para el analito 3, que simplemente tiene una área de 24.033. Lo colocamos acá, y la sumatoria de las áreas ya lo hemos visto, 39.803. Multiplicamos por 100, y este abarca casi mayormente la mayor cantidad, y eso se refleja también en el mismo cromatograma, es el más grandote, por así decirlo, porque representa al 60,38% de la muestra. Ahora, teniendo estos tres datos, nosotros vamos a hacerle otro tratamiento a estos datos y los vamos a convertir en porcentaje de pureza de cada analito, de la siguiente manera. Vamos a determinar primero la concentración de cada analito. ¿Se acuerdan que en acá nosotros, un cachito, aquí está, hemos sumado lo que serían las tres concentraciones de los analitos? Pues esta sumatoria, 72 gramos por cada 100 ml, como está también el enunciado, va a ser nuestro 100%, ya que esto refleja el total de la muestra o de la mezcla, por así decirlo. Así que, tomando en cuenta ese dato, se haría una regla de 3 de la siguiente manera. 72 gramos por cada 100 ml representa el 100% de la muestra. Entonces recuerden que en el anterior, el analito 1 tuvo un porcentaje de la muestra de 26,32%. Entonces este 26,32% en concentración, ¿cuánto equivaldría? Haciendo simplemente regla de 3, resulta que equivale a 18,95 gramos por cada 100 ml. Por tanto, ya tenemos la concentración de nuestro primer analito. Y lo mismo vamos con el analito 2. Este es nuestro 100%. Entonces, ahí habíamos sacado un porcentaje de 13,3%. Y empleándolo, resulta que tenemos un resultado de 9,576 gramos por cada 100 ml. Y lo mismo con el analito 3, que casi representaba la mayor porcentaje de la muestra, que era 60,38%. Y esto representa el 43,47 gramos por cada 100 ml. Que si sumamos este, seguramente nos va a dar un resultado aproximado a los 72 gramos por 100 ml. Pero lo que hemos hecho acá es desglosarlo, o sea, como que repartirlo en base a lo que hemos hecho empleando el método de normalización interna. Ahora, con este dato, vamos a calcular su porcentaje de pureza de cada analito, porque recordemos que cada analito tenía originalmente, supuestamente, una concentración original. Por ejemplo, del analito 1, su concentración original era 20,5. Del 2 es 11 gramos. Del 3 es 40,5 gramos. Por tanto, haremos otra vez regla de 3, pero estas concentraciones va a ser nuestro 100% ahora. Y eso lo veremos de la siguiente manera. Vamos a determinar empleando esa lógica. El analito 1, supuestamente tenía que tener 20,5 gramos por cada 100 ml, ya que eso va a ser su 100%, pero haciendo acá, hemos reflejado que solo tenía 18,95, lo cual equivaldría a 92,44% de pureza. El analito 2, por tanto, lo mismo, su concentración original o supuesta era de 11 gramos por cada 100 ml, que esto representaría el 100%, pero de acuerdo a la normalización interna, solo tuvo una concentración de 9,576, lo cual equivaldría a un porcentaje de pureza de 87,05. Y del analito 3, de la misma manera, que su concentración original era 40,5, pero en este caso se había excedido, ya había sido 43,47, dándonos un porcentaje de pureza de 107,33%, y que si lo analizamos, de acuerdo a la regla general de 90 a 110%, resulta que simplemente el analito 1 y el analito 3 cumplen el criterio de aceptación. El analito 2 no lo cumple en este caso. Y esa es una de las maneras o
uno de los métodos que emplea, o lo menciona también, las diferentes bibliografías, para calcular el porcentaje de pureza por este otro método de cuantificación, que si se han dado cuenta es un poco más interesante. Pero aquí viene lo malo de este método. Como le hemos mencionado, también es muy exigente respecto a los picos, tiene que ser muy asimétrico y también tiene que ser muy estrecho, pero en la práctica, como lo hemos mencionado, no siempre sacamos componentes bien separados. A veces las impurezas o los productos de degradación se imponen dentro de nuestro cromatograma. Y si hacemos una resolución entre la impureza y en nuestro pico original, se darán cuenta que no cumple. Por lo cual, lastimosamente en la práctica, es difícil conseguir unas condiciones en las que todos los componentes de la mezcla eluyan de la columna en un tiempo razonable. O sea, a lo que me refiero, tendrían que aparecer todas las impurezas y todos los productos de degradación directamente, pero obviamente no sabemos. Generalmente en laboratorio nosotros nos enfocamos en los analitos principales y descartamos a las impurezas y a los productos de degradación. Sin embargo, si queremos emplear este método, tendríamos que emplear un tiempo de retención más largo para especificar esas impurezas, porque tendríamos que sacarlas todas y sumar todas esas áreas. Y por tanto, este método por eso es limitado, a pesar de que su principal ventaja es que ya no empleemos estándares de referencia. Y también su aplicación, que generalmente es más empleado en cromatografía de gases, porque generalmente los alcoholes son los que tienen mucho estas variaciones. Por ejemplo, el etanol podría tener un poco de metanol, o puede tener algo, tal vez un poco de propanol, etcétera, 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 empleando un detector de llama. Y por esas razones no se emplea mucho en lo que sería en HPLC. Su enfoque está más dado en la cromatografía de gases, pero si hubiera o cumpliera las condiciones que especifica anteriormente, sí se podría emplear en HPLC. Pero debido a las impurezas y a los productos de degradación, actualmente no se emplea mucho este método, a pesar de su principal ventaja ya señalada. Y de ahí entramos al método más conocido, estándar externo. Este ya lo conocen, ya es muy conocido por todos, ya lo hemos empleado en laboratorio. Es el método de cuantificación más utilizado en el HPLC, más mencionado en la farmacopea y simplemente es lo que hacemos el día a día. Consiste en la preparación de un estándar de concentración semejante al analito en la muestra y también al ensayo cromatográfico de ambas. O sea, básicamente es la relación muestra y estándar en las mismas condiciones operativas. Es lo que nosotros generalmente hacemos y la USP lo destaca en todas sus monografías con la fórmula que todos ya conocemos. Área de la muestra sobre área del estándar por la concentración del estándar sobre la concentración de la muestra. Este método nosotros ya lo conocemos, ya lo tenemos muy en claro. Inclusive en toda la mayoría de los análisis especifican eso. Las muestras son la solución estándar y la solución muestra y simplemente la respuesta del pico sobre el pico del estándar. Básicamente es la degradación de esta fórmula de acá. Es lo que nosotros hacemos o la mayoría de las monografías lo emplean. Aunque también a veces suele haber algunos tipos de variación en la fórmula, pero esta es la más general y es la que más nosotros empleamos. Pero resulta que este también tiene algunas condiciones y la razón por la que es muy empleada. El primero es que este método requiere sí o sí emplear estándares de referencia. A diferencia del método de normalización interna que hemos visto, esta sí o sí necesita estándares de referencia, mientras que normalización interna no requiere estándares de referencia, directamente es con la muestra. Pero como estamos empleando un estándar externo, entonces necesitamos este estándar y su exactitud también dependerá de la calidad del estándar. La USP emplea lo que sería el llamado potencia. No sé si alguna vez lo han visto en alguna monografía, pero ahí te especifica potencia del estándar. La USP generalmente esta potencia lo coloca en microgramos por miligramos, si no me equivoco. Básicamente es como decir tiene 98% peso, en otras palabras. O sea, tiene 98% de pureza en un estándar. Para que tengan una idea y no se confundan con el dato que da la USP, que es en microgramos por miligramo, que básicamente es lo mismo. Pero ya volviendo al tema, también otro punto a tomar en cuenta es que su exactitud dependerá de la calidad del estándar. Su precisión es muy sensible, tiene mucho error, y es lo que generalmente nosotros vemos en laboratorio. Por ello, generalmente suele hacerse varias inyecciones, debido a que es muy sensible a los errores de inyección. Podemos inyectar muy mal,
rápidamente lo habíamos inyectado, no había aparecido la línea roja, rápidamente la palanca no lo habíamos subido. Entonces, por eso siempre la metodología es que mínimo se haga 3 inyecciones de estándar, lo cual generalmente se traduce en aptitud al sistema, lo que estamos haciendo en laboratorio. Mínimo 2 inyecciones de cada muestra. Por eso generalmente la mayoría de los grupos hace o trata lo que serían las muestras, porque generalmente tiene que haber mínimo 2 inyecciones de muestra. Y bueno, en laboratorio generalmente tenemos como 4 inyecciones de muestra. De estas inyecciones de muestra, lo que se tendría que hacer es sacar el coeficiente de variación y el promedio para aceptarla. Pero generalmente lo que hacemos es sacar el promedio. Así que el coeficiente de variación ya no lo toman en cuenta. Pero esa sería la manera correcta para emplear el método de estándar externo, porque tiene ese error de inyección. Es lo malo de este método. También para evitar la falla de precisión, pues se debe correr alternativamente. O sea, significa, no sé, como que la temperatura del ambiente afecta, no está a 40 grados centígrados, por ejemplo, nuestra columna, hay mucha humedad, eso le va a dar un poquito de temperatura tal vez a la columna, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar estas variaciones, lo que se hace es correr primero muestra, luego estándar, o generalmente 2 muestras y luego 2 estándares, o ya al azar, como nosotros decimos, por orden de llegada. ¿Quién llega primero, la muestra o el estándar? Y para evitar generalmente estas variaciones. Y es lo que generalmente estamos haciendo en el laboratorio sin darnos cuenta. A veces llega puras muestras, a veces llega primero el estándar, ya depende mucho del grupo, por así decirlo. Ahora, ya saben, para obtener estos resultados es necesario que el método sea lineal y proporcional. Es lo que generalmente es la curva de calibración. Es la única condición que tiene el estándar externo, que debe ser lineal y proporcional. Y con la curva de calibración hemos verificado que sí es lineal y proporcional. Así que no hay mucha misterio en eso. Y con un ejemplo muy rapidito, porque ya sabemos cómo emplear esto, en un análisis por HPLC de cafeína en tabletas de Cofargot, se evaluó su porcentaje de pureza teniendo los siguientes datos. Básicamente estoy empleando los mismos datos que hemos empleado para lo que sería lo que era el método por, en vez de las áreas, habíamos empleado lo que es la altura. Estas dos gráficas son similares a las que hemos sacado, y con esta vamos a verificar esa diferencia que hay. Ya la concentración del estándar como de la muestra, como siempre, son similares. Así que no hay mucho misterio, por así decirlo. Así que nos vamos al primer punto. Ya no empleamos, en el método anterior, empleando estas cromatogramas, habíamos empleado lo que es la altura, pero ahora emplearemos la mismísima área. Aquí está tal cual, 1629, tanto del estándar como de la muestra, que es 1536, que casi es lo mismo, por así decirlo. Empleamos el método que ya todos conocen, el área de la muestra. En este caso, el enunciado nos está diciendo que solo determinemos lo que sería la cafeína. Y tal como lo hicimos en el laboratorio, este sería el pico de la cafeína. Quizás este sea de la ergotamina. Así que solamente nos enfocaremos en este pico de acá, que de por sí el estándar sería en la parte inferior 1629 y en la parte superior sería 1536. Las concentraciones tanto del estándar como de la muestra son iguales, así que no hay mucho problema ahí. Y lo multiplicamos por 100, dándonos un resultado de 94,31%. Que si nos vamos a su mismísima monografía, nos especifica que el rango tanto de la cafeína como de la ergotamina debe estar en el rango de 90 a 110%. Por tanto, este resultado está aceptado. Cumple con los criterios de aceptación de la pureza de cafeína. Ahora, ¿qué es lo curioso de este método? Recordémonos de este resultado, 91,31%. Ahora vamos a compararlo con el método de la altura. Aunque vamos a tardar un cachito. 94,31%. 94,31%. Aquí está. Es esta misma gráfica. Pero el porcentaje por el método de la altura que nos había dado había sido 97,55%. Y si bien la diferencia es casi del 3%, al menos esto ejemplifica lo que dice el método. La mejor forma de calcular lo que es el porcentaje de pureza, empleando estándar externo, es empleando el método de las áreas y no el método de la altura, que si bien es simple, como se han dado cuenta,
este pico ni siquiera es simétrico, por así decirlo. Debe ser asimétrico y no está bien separado, no es una curva bien gaussiana. Por tanto, el método de la altura solamente te da un dato muy diferente. Quizás un poco cercano, pero ese 3% podría afectar en algunos resultados, por así decirlo. Porque con el método de las áreas nos salió un resultado más preciso, que era 94,33%. Y al menos con eso quería ejemplificar, por así decirlo, la importancia de por qué se emplea el área y por qué no empleamos simplemente la absorbancia, por así decirlo. Porque el área es más específica y más precisa, a diferencia de la altura. Es por esa razón que este dato es muchísimo mejor, 94,31%. Y con este, la USP hace sus cálculos. Nos vamos al penúltimo método de lo que sería la cuantificación por HPLC. Y es el método del estándar interno o calibración relativa. El estándar interno, la calibración relativa, simplemente por así decirlo, se caracteriza porque a través de este método la cromatografía es muchísimo más precisa. O sea, ¿qué significa? Que básicamente el dato se va a acercar al dato real, te va a dar un resultado muy exacto, o como lo dice ahí, más preciso. Se consigue por el uso de estos estándares, debido a que lo bueno, a diferencia del estándar externo, es que ya no tenemos el problema de la inyección, porque en el estándar externo mínimo teníamos que hacer 3 inyecciones para el estándar y 2 inyecciones para la muestra, para evitar así esa incertidumbre. Pero en el caso del estándar interno, incertidumbre ya no es un problema y básicamente te dan resultados más precisos, ya no tienes que calcular el coeficiente de variación. Ese es por así decirlo, el fundamento de lo que es el estándar interno. Básicamente lo que se trata es que introduces en cada estándar y en la mismísima muestra un estándar interno que tenga características muy similares, que lo veremos a continuación. Y la relación tanto del estándar con el estándar interno y lo que sería la muestra con el estándar interno nos da como resultado el porcentaje de pureza. Ahora, para que tengan una idea de cómo funciona, esta es su fórmula. El porcentaje de pureza básicamente es igual al área de nuestra muestra sobre el área del estándar interno en la muestra, en la solución muestra por si acaso, sobre el área del estándar dividido entre el área del estándar interno en la solución del estándar. El área del estándar interno en la muestra como el área del estándar interno en el estándar son diferentes por si acaso, chicos. No simplemente es un dato. ¿Y esto por qué? Porque generalmente este estándar interno está tanto dentro de lo que es el estándar como dentro de la muestra. Con un ejemplo lo van a tener más en claro. Pero básicamente se basa en eso. Colocamos lo que sería un patrón dentro de nuestra solución muestra para que tenga una relación casi exacta, al igual que a nuestra solución estándar le colocamos este patrón para que también tengamos una relación. Y en base a lo que sería la división de estas dos relaciones, nosotros sacamos el porcentaje de pureza, tomando en cuenta también las concentraciones tanto del estándar como de la muestra, multiplicándolo por 100, tal cual como lo explicaré de la siguiente manera. Si bien todo suena muy bonito, o por así decirlo, ya no tenemos esa incertidumbre y es mucho más preciso. Lo malo es que para aplicarlo tenemos toda esta serie de, por así decirlo, condiciones. La primera condición es que es necesario que el pico patrón interno esté bien separado de los picos de los demás componentes de la muestra. O sea, la resolución tiene que ser mayor a 1.5. ¿Esto qué significa? Esto quiere decir que en nuestro cromatograma, la distancia entre el estándar interno y nuestro analito de interés tiene que tener una resolución de 1.5, tiene que estar bien separado. Y seguramente cuando hagan la aptitud del sistema, les va a pedir esto, que calculen la resolución del estándar interno. El estándar interno tiene que tener una buena separación entre nuestros analitos que vamos a tomar en cuenta, por así decirlo. El pico del estándar debería aparecerse cerca del pico del analito, como lo están acá, está casi cerca. Inclusive te diría que el 4 estaría más cerca, pero obviamente no tiene que estar muy cerca, porque la resolución va a ser muy baja, pero tiene que estar muy cerca de lo que sería nuestro estándar interno, nuestro analito de interés. El otro punto, no debe encontrarse en la muestra a analizar.
Por ejemplo, si nosotros vamos a emplear como estándar interno, no sé, digamos, ergotamina, nosotros no podemos valorar bioelectro, porque el bioelectro también tiene ergotamina. O en otro caso, a ver, digamos, como por así decirlo, queremos valorar una muestra que contiene lidocaína. Obviamente no tenemos que emplear como estándar interno una lidocaína. No sé si me lo va a entender, pero básicamente nuestro estándar interno no debe estar en la composición de la muestra. No debe estar ahí dentro. Debe ser otro para tomarlo en cuenta. El otro punto, no debe producir un efecto interferente, no debe interferir en los resultados tanto de la muestra como del estándar, por así decirlo. No debe producir productos de degradación, impurezas, o no dañar al pico, unirse al pico, etcétera, etcétera. Debe presentar un área similar al analito. Esto casi no se cumple mucho porque a veces, si se dan cuenta, el estándar interno tiene un área casi muy pequeñita que el estándar de referencia. Pero si este estándar interno se compara con el estándar, digo, con este analito 2, casi tiene las mismas áreas. En este caso sí se cumpliría. En estos casos no es necesario mucho esta condición, pero hay que tomarlo mucho en cuenta. Tampoco vas a emplear, por ejemplo, este 6, que ya es muy bajo con el estándar interno. Por lo tanto, la relación de las áreas debe ser casi similar. Otro, debe tener un factor de retención o factor de capacidad similar al analito. O sea, el factor de retención no tiene que ser muy diferente entre ambos. Recuerden que el factor de retención es muy importante, ya que te va a tomar en cuenta en qué tiempo va a salir tu estándar interno o tu analito, ya que se va a retener mucho en la columna. Por tanto, el factor de capacidad también es importante. Debe ser inerte y químicamente estable. Tal como lo mencioné, este no tiene que producir productos de degradación y tampoco tiene que también dividirse en dos. Tiene que ser muy estable. Debe responder en forma semejante al analito. O sea, debe tener como que la señal debe ser tal cual, casi gaussiano, por así decirlo. No debe haber alguna interferencia en esa señal. Debe tener similitud estructural con el analito. Esto es muy interesante, porque para que nosotros consideremos como estándar interno, dentro de lo que sería la muestra, tiene que tener una casi estructura casi similar a lo que será el analito. Por ejemplo, este estándar interno que está empleando en el ejemplo es clorhidrato de isopropil cocaína. Y el analito 5, lo que vamos a analizar es cocaína. Y si se dan cuenta hay una semejanza, porque este clorhidrato isopropil tiene una estructura que es similar a la cocaína. De hecho, diría que esta estructura de acá es casi similar a esta. Pero en lo que se diferencia es el grupo isopropil que está acá. Y también en lo que sería el grupo clorhidrato, que le da, por así decirlo, más solubilidad en agua. Pero el analito es la parte, básicamente sería como la parte cromófora. Esta tiene que estar dentro del estándar interno, tiene que tener una estructura similar. En el laboratorio que nosotros estamos empleando, por ejemplo, empleamos como estándar interno lo que dice la USP 42, el ácido benzoico. Y el ácido benzoico tiene un grupo aromático que es casi similar al que tiene el paracetamol. Y lo mismo para lo que sería la aspirina. De la cafeína puede variar un poco, pero sigue ese de acuerdo a lo que nosotros queremos analizar. Va a depender mucho del analito, por así decirlo. Ahora, el estándar interno seguramente ustedes lo habrán, no sé si lo habrán llevado, pero esto generalmente se lleva en análisis por instrumentación. Te especifica que es un método muy preciso y básicamente en esta gráfica se representa lo que pasa. Y la razón por la que se emplea este estándar interno, porque es una relación lineal, por así decirlo. Lo especificamos acá. Si esto lo representamos en lo que es el estándar interno en una curva de calibración, se detalla claramente
que hay una relación proporcional y lineal. Incluso si sacamos el coeficiente de determinación, esta va a ser casi perfecta. Bueno, no tan perfecta, 0,999 por así decirlo. Por tanto, esto se debe a que generalmente, como le hemos mencionado, el estándar interno le da más precisión a lo que sería nuestro analito, porque existe una relación en la que sería el área relativa y la concentración relativa. Tal como está en la fórmula general, como lo pueden observar acá, el área de la muestra sobre el área del estándar interno, como el área del estándar sobre el área del estándar interno, pero en el estándar, por así decirlo, que básicamente está dado en esta gráfica. Digamos que estos son nuestros analitos X. Nuestro analito lo hacemos en 4 diferentes concentraciones, pero a estos analitos nosotros le agregamos el estándar interno. Y una vez agregado el estándar interno, recién lo aforamos. Esto lo llevamos a nuestro HPLC y nos va a dar las siguientes gráficas. El área del estándar interno obviamente se va a mantener estable, ya que esta es la que va a estar constante, pero la que va a variar va a ser el área del analito, porque en concentración 1 seguro le daremos un valor muy bajo, luego va a ir creciendo, luego va a ir creciendo, luego va a llegar a una concentración similar a la del estándar interno, que si se dan cuenta son casi similares. Esto básicamente sería nuestro 100%, al igual que está por acá mencionarlo, pero lo que ocurre es que vamos a relacionar nuestro analito con el estándar interno, o sea, básicamente es un coeficiente, una división, el área 1 sobre el área del estándar interno, tal como lo hemos visto en la fórmula, el área 2 de esta concentración 2 sobre el área del estándar interno, porque el estándar interno, su concentración solo es una, es constante. Lo mismo para el área 3 y para el área 4. Estas relaciones, no solamente en las áreas, también en las concentraciones, porque la concentración 1 sobre la concentración del estándar interno 2 nos da esta curva de calibración, que es casi lineal y proporcional, que si lo hacemos con la ecuación de la recta podemos sacarlo, por así decirlo. Tenemos los mismos datos. Obviamente a la hora de calcular la concentración tenemos que tomar en cuenta este dato, porque este dato se reemplazaría acá o este dato de acá se reemplazaría acá. Depende mucho, pero generalmente análisis por instrumentación o en otra materia, porque yo recuerdo haber llevado esto generalmente con este fundamento, por así decirlo. Pero ahora se dirán, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué empleamos un estándar interno? ¿No sería más fácil emplear un estándar externo y también va a ser igualmente lineal? Y la razón es porque depende mucho del analito a analizar, porque si también esto lo que estamos realizando lo representamos, pero ahora sin estándar interno, resulta que ocurre lo siguiente. Algunos analitos no presentan esa linealidad, por así decirlo. Sin estándar interno ocurre este fenómeno. No se forma una curva recta, por así decirlo, y tampoco es proporcional. Lo mismo en acá. Su coeficiente de determinación ya baja, ya es 0,95. Lo mismo en acá. Esto va a depender mucho del analito que nosotros queremos analizar. Es por eso que la USP 42 recomienda emplear lo que sería el método estándar interno para que el resultado sea más preciso, porque si no empleamos el estándar interno, nos va a dar este tipo de gráficas si lo ejemplificamos en una curva de calibración. Y también si lo hacen en su práctica de cafeína, por así decirlo, del bioelectro. Si simplemente lo hacen sin estándar interno, seguramente les van a dar datos muy diferentes o muy incorrectos, por así decirlo. A diferencia que con el estándar interno les va a dar un resultado muy preciso. Les va a dar el verdadero resultado que se tendría que salir. Esa es la razón por la que se emplea este método, por así decirlo. Es más preciso y la curva de calibración lo avala, en otras palabras. Así que sin mucha palabra, vamos al ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Se analizó tabletas de bioelectro por HPLC empleando el método de estándar interno, que en este caso va a ser el ácido benzoico, que como ya lo mencioné, tiene una relación estructural casi similar al acetaminofeno como la aspirina, aunque un poco diferente a la cafeína, pero su estructura aromática es casi similar. Para mayor precisión en los datos obtenidos, obteniéndolos los resultados tanto del estándar como de la muestra. Calcular el porcentaje de pureza. Este es un cromatograma que recuerdo el año pasado hemos sacado, en donde nosotros, si se dan cuenta, aquí están las impurezas, pero lo que nos importa es que aquí está el acetaminofeno, la cafeína, la aspirina,
Y aquí está nuestro estándar interno, el ácido benzoico. Este ácido benzoico, como lo menciona la bibliografía, tiene que tener una resolución de un mayor a 1.5. Y si se dan cuenta, sí está muy alejado, por así decirlo. Está un tiempo de retención de 7,782, aunque tampoco tiene que estar muy alejado. Habría que vigilar con el factor de resolución si este analito de acetaminofeno está muy alejado del ácido benzoico. Lo mismo para el estándar. Aquí está el acetaminofeno, la cafeína, la aspirina y el ácido benzoico con su respectiva curva. Lo que vamos a hacer simplemente es tomar esta área y dividirla con el área de nuestro analito, por ejemplo, del acetaminofeno. Obviamente tomando en cuenta mucho, en total sería 4 áreas. Las principales, que sería el acetaminofeno, la cafeína, la aspirina y el ácido benzoico como estándar interno. Y lo mismo en el estándar. Pero recalcarles que este valor del ácido benzoico de estándar interno es muy diferente al resultado del estándar. Porque si se dan cuenta que es 1391 y acá es 1514. Por tanto, la fórmula nos especifica que tenemos que relacionarlos tal cual. Si nosotros queremos relacionar el acetaminofeno de la muestra, no lo podemos relacionar con el ácido benzoico del estándar. Tenemos que relacionarlo con el ácido benzoico de la muestra. Lo mismo con el estándar. El área del acetaminofeno no tenemos que relacionarlo, por así decirlo, directamente con el del ácido benzoico en la muestra. Simplemente con el ácido benzoico del estándar. Por eso en la fórmula está así. El área del estándar interno de la muestra con el área de la muestra. O sea, este con este de acá. Y lo mismo el área del estándar, lo que sería este del acetaminofeno, sobre el área del estándar interno, pero de la solución estándar. O sea, este de acá. Este con este va a servir para todos estos y este de acá para todos estos. No vamos a mezclar este con este y tampoco este con estos otros. Esa es la principal consideración que nos dice la fórmula. Así que eso lo vamos a tomar mucho en cuenta y para evitar muchos errores. Y para que tengan una idea, lo emplearemos con el acetaminofeno. Por tanto, los datos que tenemos, según Farmacopea, es que su concentración nominal es de 0,1 miligramos por mililitro, tanto para estándar como para muestra. Esto no hay mucho problema. La cuestión va a ser con las áreas. Por ejemplo, el área del acetaminofeno, en este caso, correspondería al pico 3, que es de 828.77. Por tanto, se va a ir en la parte superior, 828. Pero en abajo, el estándar interno sería el pico 6, porque es el ultimito que ha salido. Este sería su área que tenemos que emplearlo, 1514.17. Por tanto, iría acá. Ahora vamos a irnos a lo que sería el área del estándar. El área del estándar del acetaminofeno correspondería al pico 2, que equivale a 1064. 1064. Pero el área del estándar interno no va a ser el mismo de acá. No vamos a emplear 1514. Vamos a emplear el que está en el mismísimo estándar, 1391. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre estos dos de acá. Estos estándares internos no son similares. Eso cabe recalcar. Porque recordemos que en el procedimiento agregamos el estándar interno, tanto para la muestra como para el mismísimo estándar. Por eso tiene dos resultados diferentes. Este es de acá y este de acá abajo es de acá. Eso lo van a tomar mucho en cuenta. Lo demás de acá arriba ya lo conocen. Esto es de la muestra y esto es del estándar. Las concentraciones son similares, así que vamos a calcularlo en una calculadorita. Y si ustedes lo calculan tal cual, les va a dar un resultado de 71,55%, lo cual, empleando inclusive el criterio más mínimo de 90-110%, esto no se cumple. Y también, si se dan cuenta, en el estándar de la cafeína es muy bajo, pero en el estándar de la muestra este es muy alto. Y eso lo vamos a vigilar en el siguiente, porque el estándar interno es muy preciso, así que nos van a dar un resultado casi similar a lo que nosotros necesitamos, por así decirlo. Pero ya a simple vista te puedes dar cuenta que esta área de la cafeína no coincide con esta área del estándar. Y eso lo veremos en el siguiente resultado. Muy bien, acá lo mismo. El área de la muestra, esto es de la cafeína, este es 662. Este área del estándar interno de la muestra, ya les expliqué, esto es simplemente el ácido benzoico, pero en la muestra. Lo mismo que este es el ácido benzoico, pero en el estándar. Y esta es otra diferente.
Ya con solo ver las áreas, nos podemos dar cuenta que esta inclusive es muchísimo menor. El área de la muestra es 10 veces. Por tanto, algo me dice que el resultado va a salir muy grandote, con simplemente ver el área de la muestra y el área del estándar. Y más aún relacionándolo con el interno, dándonos como resultado lo siguiente. Lo mismo, esto se mantiene. Lo que va a cambiar va a ser mucho el área de la muestra como el área del estándar. Área de la muestra, área del estándar. Multiplicada por su concentración, que si ustedes lo ven en la USP, sería esta, por inducción, 0,026 miligramos por mililitro, multiplicándolo por 100. Y nos da un resultado de 1517.3%, lo cual es un resultado muy alto. La muestra tiene muchísima cantidad de cafeína en comparación al estándar. Obviamente este resultado no es aceptado, tendría que ser votado por mayor cantidad de cafeína. Y eso también nos tenemos cuenta con la aspirina. No cumple también la aspirina. Porque ya de por sí, la misma concentración, ya saben, 0,1 miligramo, ya saben, simplemente este se mantiene, este también se mantiene, y el área de la muestra, en este caso ha sido de 283.32, el área del estándar 308.25, esto con esto se va multiplicando con 100, y simplemente nos da un porcentaje de pureza de 84,48%. No cumplió ni siquiera ni tanto de la acetaminofeno como de la cafeína ni la aspirina. Este bioelectro de hecho sería como que muy alarmante porque tiene mayor cantidad de cafeína. Eso es algo muy interesante en los resultados de control de calidad, ya que generalmente, aparte de que nos basemos en el resultado del 90-110%, la ventaja del HPLC es que este te separa muy bien estos analitos. Y tal como pudimos ver en lo que sería en la mismísima gráfica, el área de la cafeína era muy grandote, el de la muestra, que en el mismísimo del estándar. Por tanto, este tipo de tabletas pueden tener efectos secundarios muy graves. Y eso había que reportarlo, porque 1517.3% es muy alto. Y eso que estamos empleando el método estándar interno, por así decirlo. Tal vez haya habido una mala preparación en la muestra, tal vez haya sido un aumento considerable, quién sabe, mala preparación del estándar. Habría que verificarlo por triplicado, pero por el momento no cumple ninguno de los tres analitos, ni la cafeína, ni la aspirina, ni el paracetamol. Por tanto, la tableta de bioelectro no cumple con los criterios de aceptación especificados, 90% a 110%. Y ese sería el ejemplo en cómo se emplea lo que sería el método del estándar interno. Como se han dado cuenta, no es tan complicado. Quizás lo complicado sería ver los datos, podrían confundirse un poco, pero recuerden que este ácido benzoico o estándar interno, este es de la muestra y este es del estándar. No van a colocar el mismo resultado porque básicamente sería esto tacharlo con esto de acá abajo. Si este fuera similar a este, tachamos. Y ya no tendría sentido el método del estándar interno porque son similares, por así decirlo. Pues eso, tómenlo en cuenta a la hora de hacer sus cálculos. Y nos vamos con el último método que no es tan muy utilizado en mucho, por así decirlo. Mayormente este método se llama el estándar agregado o la adición de estándar. Este método no simplemente también es utilizado para cuantificar en HPLC, también es empleado en análisis por instrumentación con otro tipo de instrumentos, ya sea espectrofotómetro o quizás un pHímetro, por así decirlo, porque muchas bibliografías toman el estándar agregado o adición estándar como un método de referencia para cuantificar un analito dentro de una muestra compleja. De hecho, ahí lo dice su definición. Consiste en inyectar dos muestras para realizar un análisis. Una de estas muestras es la muestra tal cual, pero la otra muestra va a contener lo que sería una cantidad conocida de estándar de referencia. Esta segunda muestra se utiliza como estándar. ¿Qué nos quiere decir esto? A diferencia de los anteriores métodos que simplemente era muestra estándar, o bueno, en el de normalización interna solamente era muestra, en el estándar agregado simplemente emplean muestras también, pero a la segunda muestra le agregan un estándar de referencia. Y esta segunda, la cual es muestra más estándar de referencia, va a ser nuestro estándar, en otras palabras. Es un poco complicado de decirlo, pero básicamente es como que estamos empleando dos tipos de muestras, pero la segunda muestra está ya modificada con un estándar, por así mencionarlo. Ahora, ¿cuál es lo más curioso de este método? Vámonos con las principales ventajas. A pesar de que es mucho menos empleado, como lo he mencionado,
Este es un método de elección cuando la matriz de la muestra es muy compleja y lleva a cambio o deformaciones en los picos. ¿Qué quiere decir? Este método mayormente está enfocado en lo que serían muestras más complejas, por ejemplo, como muestras orgánicas, como plantas, porque recordemos que las plantas no son 100% puras, tienen muchas analitos, por así decirlo, almidón, tal vez celulosa, o quién sabe, tal vez algún principio, linenol, citralol, etcétera, 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 vitaminas. Es muy complejo la matriz de una planta, por así decirlo. En el caso de lo que son los medicamentos simplemente su matriz son los excipientes, por así decirlo, porque el principio activo es lo que nosotros analizamos. Obviamente estos excipientes también pueden ser complejos, pero mayormente no son. Generalmente estos excipientes pueden ser solo 5, 6, inclusive a veces solo emplean un excipiente. Y obviamente podemos emplear los otros métodos. Pero en el caso de las plantas, otro tipo de análisis, como por ejemplo las tierras, su matriz es muy compleja, tiene muchas cosas, muchas interferencias, por así decirlo. No solamente tiene como 5 excipientes, por así decirlo, deben tener como unos 20 excipientes. Es una matriz muy compleja de analizar. Por ello se emplea lo que sería el método de estándar agregado o adición estándar, porque esta se va a intentar simplemente enfocar en solo un analito, pero va a intentar ser selectivo, va a intentar como que también ser específico, por así decirlo. No va a tomar en cuenta los otros excipientes, por así llamarlos, y otros analitos, y simplemente se va a enfocar en el que nosotros queremos. Por ello, se llama el estándar agregado, porque a la muestra le habían agregado ese estándar, y queremos verificar si al agregarle este estándar, en la muestra se identifica una determinada señal similar al que nosotros hemos empleado. Y al igual que todos los anteriores, se puede cuantificar directamente por esta fórmula de acá, o simplemente trabajar con una curva de calibración, que ya de por sí su curva también es muy interesante. La fórmula directa simplemente es como nosotros lo conocemos. La diferencia, como lo mencioné, es que tenemos un área de la muestra, pero a la que se le agregó un estándar. Muestra más estándar sería inclusive esta. En este caso, solamente nos va a importar el área de las muestras, tanto que decía el área de la muestra individual como la relación entre el área de la muestra más estándar menos el área de la muestra. Porque si hacemos la resta, simplemente aquí quedaría lo que sería el estándar, supuestamente, según esta lógica, por así decirlo. Entonces, a partir de esa relación, nosotros detectaríamos o cuantificaríamos nuestro analito que queremos dentro de esa matriz muy compleja, por así decirlo. Lo malo de esta desventaja es que sí o sí necesitamos un estándar de referencia, grado USP, y el principal factor es que es muy sensible a los errores de inyección y preparación de la muestra, así que se necesitaría analistas capacitados y calificados en preparaciones e inyección. Acá estaría muy, muy acertado emplear un automuestrador, por así decirlo. Esa sería la principal condición. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia? Es que su curva de calibración es muy interesante. Esto recuerdo haberlo llevado en análisis por instrumentación, así que no sé si se recordarán, pero la curva de calibración ya no es proporcional en este caso. Recuerden que es proporcional cuando generalmente está cerca al origen y de acá forma una recta. Pero en este caso, cuando hablamos de matrices, obviamente van a interferir muchos resultados y en este caso ya no va a ser proporcional. Es decir, no pasa por el origen. Y como lo mencioné, este sería el origen de acá. Y la ordenada al origen corresponde a la concentración del analito en la muestra. O sea, si nosotros hacemos una curva de calibración en donde hacemos muestras, o por así decirlo, a una determinada concentración de estándar y en otra también muestra más otra concentración de estándar, esta si lo realizamos en comparación a la muestra, ahí recién nosotros podemos analizarlo por simple ecuación de la recta, la concentración de nuestro analito. Es una de las ventajas que tiene lo que sería el método de adición del estándar, por así decirlo, ya que esta simplemente se basa en la detección de un analito en una matriz compleja. Y es muy interesante su forma de analizarlo, ya que al no ser proporcional, acá directamente lo podemos cuantificar a nosotros, por así decirlo. No tengo un ejemplo muy preciso de esto, pero al menos intenté como que sacarle para que tengan una idea de cómo funciona. Por ejemplo, digamos que hacemos 5 concentraciones. De estas 5 concentraciones vamos a colocarle nuestra muestra. No sé, tal vez nuestra plantita, tierra o quién sabe, una muestra compleja.
De acá vamos a añadirle 0,5, 10, 15 o 20 ml de patrón. Porque recordemos que lo que aquí varía no es la muestra. Lo que aquí va a variar son los estándares. Vamos a colocar estándares a cada muestra, pero de diferente concentración. En el 1 debe tener 0,5, 10, 15, 20, 25, etcétera, etcétera. Y al final lo vamos a enrasar a 50 ml y a mezclar. Obviamente acá vamos a tener las mismas muestras, pero con diferente concentración de estándar. Y obviamente esto, al llevarlo a una curva de calibración, vamos a tener lo siguiente. Como lo mencionó, todas van a ser cerca al origen. Pero esta de acá va a ser el verdadero nuestro resultado, el que nosotros queremos colocar, para que este va a ser la lectura de nuestro problema sin patrón del analito. Y si esto nosotros lo extrapolamos a lo que sería a la ordenada del origen, ahí ya obtenemos nuestra concentración del analito, por así decirlo. Es muy interesante por la forma en la que lo detecta, ya que generalmente empleando la ecuación de la recta, el valor y, porque en este caso sería el valor de y, es igual a 0. Y simplemente, como y es igual a 0, nuestro dato que nosotros queremos saber, como es la concentración, simplemente vendría de nuestra pendiente y de nuestro intercepto. Y obviamente, al realizar esto, obtenemos muy fácilmente nuestro resultado. Y luego tendremos que hacerle una preparación que lo hemos hecho anteriormente. Tendríamos que relacionarlo con la concentración en la que nosotros queríamos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente ese es el método de lo que sería la adición estándar o estándar agregado. Un método muy interesante, pero como le mencioné, es para muestras más complejas. Una matriz muy exagerada, por así decirlo. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Pensé que iba a ser un poquito más corto, pero al que vea, sí ha sido muy más. Pero, como lo vuelvo a recalcar, estos son los métodos de cuantificación que existen a la actualidad, tanto por las diferentes bibliografías, ya sea como el 4chi, el Bermejo o entre otros tipos de bibliografías que encontré por ahí. También me recuerdo un poco a otro que nos enseñaron en análisis por instrumentación, pero el método es similar. Al menos espero que les haya servido para al menos cuantificar lo que serán sus porcentajes de pureza, porque seguramente ya estarán haciendo estándar interno, y a ver si hacen los otros métodos, pero generalmente no los realizan. Ahora, sin otra más que decir, ¿alguna pregunta antes de terminar la clase? Sí, sus diapositivas nos puede para sacar fotito, por favor. Aquí de aquí lo pasaré enseguida. Ahí está la portada, por así decirlo. Ahí están las características. En resumen, ahí existe el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. El cualitativo ya lo conoce, solamente es identificación, por así decirlo. Este es un ejemplo de identificación que seguramente la hemos hecho mucho en laboratorio. Simplemente se verifican los tiempos de retención. No hay mucho misterio en eso. Acá ya empezamos el análisis cuantitativo. Las bibliografías especifican dos métodos. Uno basado en la altura del pico, o sea, básicamente solamente en la absorbancia, por así decirlo, en la máxima absorbancia, de hecho sería, y otra sería basado en lo que sería el área. Este es un ejemplo de cómo podemos emplear el método de la altura, pero ya hemos vigilado más adelante que no es tan precisa. Es de rutina y tiene muchas condiciones. Y obviamente en un análisis de control de calidad muy rápido no va a cumplir estas condiciones, lastimosamente. El análisis basado en el área de los picos, lo principal es que contamos con software, integración electrónica, eso es lo principal, pero si no contaríamos con eso, podemos hacerlo de forma manual, pero obviamente eso tiene su riesgo, o empleando un planímetro, que es ese instrumento que ahí ven. No sé si se seguirá utilizando, pero esa es la forma manual, por así decirlo. Empezamos con la primera, que sería la calibración directa. Esta ya la conocen muy bien, mínimo 5 concentraciones, 2 réplicas. Eso se aplica mayormente a todo tipo de instrumentos.
Mejor si son más tipo de concentraciones, por así decirlo. Aquí está un ejemplo. Esto ya lo conocen muy bien. Empleamos el método de la ecuación de la recta y el método de la interpolación. No hay mucho misterio. Es casi todo lo que nosotros hemos avanzado, por así decirlo, a lo largo de nuestra carrera. El más conocido. La normalización interna, un método muy interesante ya que no empleamos estándares de referencia y solamente nos enfocamos en nuestras muestras, pero las condiciones son muy exigentes y solamente se hace para un limitado tipo de analitos, por así decirlo. De hecho, aquí está el ejemplo en donde lo aplicamos, cómo se aplica este método de porcentaje, tanto para estos tres analitos, empleando la sumatoria de las áreas, por así decirlo. Aquí están nuestros resultados y solamente el analito 2 es el que ha fallado. Pero como lo mencioné, lastimosamente no se cumple mucho sus condiciones, ya que siempre aparecen impurezas o productos de degradación y a veces para un análisis bien completo tendríamos que esperar hasta 10 minutos hasta que salgan todas las impurezas y de ahí recién nosotros tenemos que sumar las áreas. Y obviamente es muy demoroso y las condiciones no ayudan mucho. Así que no se usa mucho, lastimosamente. El estándar externo, el que nosotros usamos, su principal limitante es que produce mucho error en la inyección, por eso se repite mucho y se saca un coeficiente de variación. De hecho, eso sería lo más común que se tendría que hacer. Mínimo 3 inyecciones de estándar y mínimo 2 inyecciones de cada muestra. Eso lo hacemos en el laboratorio, aunque no se hayan dado cuenta. Esto es un ejemplo de cómo empleamos el estándar externo. Ya saben cómo calcularlo, no hay mucho misterio, pero al menos lo comparamos con lo que sería el método de la altura. Y hubo una buena diferencia, dándonos cuenta que la anchura sí afecta y no simplemente nos debemos basar en la altura, por así decirlo. El estándar interno es muy interesante su aplicación, ya que te da muchísima más precisión que los anteriores métodos, pero tiene muchas consideraciones. Y obviamente para esto habría que hacer muchos estudios. Ya había que verificar el estándar interno ideal. Por ello siempre en la USP ya te especifica de por sí el estándar interno, pero debió haber muchos estudios anteriormente para sacar ese método, por así decirlo, porque tiene muchas condicionantes, como lo hemos visto. Aquí está la razón o su fundamento en una curva de calibración de cómo es que se fundamenta el estándar interno y por qué es muy importante. Porque sin el estándar interno, algunos análitos en su curva de calibración no son lineales ni proporcionales. Por tanto, no se aplicaría esa relación señal-concentración. Simplemente sería como que datos muy irreales, por así decirlo. Por ello se emplea el estándar interno, de ahí su importancia, por así decirlo. Un ejemplo del estándar interno, con lo que hemos hecho, por ejemplo, en laboratorio, esto es del año pasado, fue muy interesante porque no había salido muy bien los datos, generalmente, mayormente. Espero que al menos les haya salido, por así decirlo. Porque en simples palabras, mucha cafeína, y eso lo refleja en las áreas, y el estándar interno lo ratifica. Porque si bien no son casi el mismo valor, al menos te da una idea de cómo es que se emplea este dato, por así decirlo. Por lo tanto, no cumplió ninguno de los tres ese rango de criterios de aceptación. Pero al menos ya tienen una idea de cómo realizarlo. El estándar agregado o adición estándar, solamente empleado cuando la matriz es muy compleja. Generalmente se emplea para muestras de plantas, por así decirlo. Y es muy interesante su cuantificación, porque de por sí su curva de calibración es muy diferente a lo que todos conocemos. Tal cual lo dice su ecuación de la recta, donde simplemente lo podemos calcular a partir de la pendiente y el intercepto. Y eso sería, chicos. ¿Alguna otra pregunta antes de finalizar la clase? Al parecer, ninguna pregunta. Así que bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Al menos espero que les haya servido. Vigilaré si este va a ser el último tema de HPLC, porque básicamente ya vamos a terminar, como lo mencioné al inicio de la clase. Si es que aún seguimos con